Ya está con nosotros el sensei de las finanzas aquí de Grupo Imagen, el señor Rodrigo Pacheco, y por supuesto a través de Skype el señor Arnulfo Rodríguez El Martín, director de análisis de análisis financiero de Grupo Multiva. Mi querido Rodrigo, mi querido Arnulfo, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, querido Paco. ¿Cómo estás, Arnulfo? Paco? Gusto saludarte. Igualmente, bueno, pues finalmente el sector privado, el propio Banco de México empieza un poquito a rebasar por la derecha o por la izquierda, por como quieran, al propio gobierno. El gobierno tiene ahí algún tipo de plan que tiene que ver también, por supuesto, con apoyos que tienen un máximo de 25,000 pesos, pero ¿son suficientes? ¿No son suficientes? ¿Qué más necesitamos? No le gustaron los moditos al presidente de la República. ¿Qué opinamos de esto, Rodrigo, Arnulfo? Bueno, es muy interesante ver cómo México en este momento ya cuenta con 3 programas para enfrentar la crisis económica que derivará de la crisis de salud. El primero es el del gobierno federal y es muy modesto, es equivalente a un 0.5% del PIB. Su alcance es muy pequeño si, por ejemplo, lo comparamos con que el apoyo fiscal en Estados Unidos es del 10% del PIB, aquí ni siquiera el 1%, y es porque las finanzas públicas no tienen muchos grados de libertad. Se están centrando en estos muy pequeños, como mencionas, Paco, empresarios que con 25,000 pesos pues les resuelven un poco el problema. De mucho mayor alcance es el programa del Banco de México, apoyado en una fuerte expansión del crédito, 750,000 millones de pesos que se les entregan en facilidades de ampliación de crédito a los bancos. Y finalmente la novedad, el sector privado con un muy interesante programa de factoraje, que en realidad no es crédito, es venta de facturas, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, sin comprometer recursos públicos, y por un monto muy importante, casi la mitad del Banco de México, son 12,000 millones de dólares, unos 300,000 millones de pesos. ¿Qué tan completo, qué tan suficiente es esto, Rodrigo? Pues digamos, desde el punto de vista del gobierno federal, realmente insuficiente, mi querido Paco, sobre todo, y hay consenso de varias analistas en cuanto a que de no darse medidas contracíclicas, es decir, el buscar justamente que cuando hay una contracción del gasto, el gobierno busque justamente, por ejemplo, que se elimine el empleo a través de estímulos directos a las empresas, que como ya decía Arnulfo, 25,000 pesos pues es muy poco. Sin embargo, también voy viendo, Paco, que se va construyendo, incluso desde algunas instancias del gobierno federal, por ejemplo el Infonavit, pues algunas medidas que también van tendientes a ayudar. Será insuficiente sin duda si no lleva el respaldo del gobierno federal, y por el otro lado, lo del Banco de México sí que coloca al Banco Central de nuestro país en una posición inédita desde el punto de vista de impulsar a la economía y al mismo tiempo entender y aclarar que no hay, digamos, transferencias de recursos del Banco de México directamente a empresas o bancos, es decir, se trata de mecanismos que fomentan el otorgamiento de crédito, pero no hay una suerte de rescate a ninguna empresa porque no está dentro del mandato ni los procesos del propio Banco Central inyectar dinero a nadie en particular, sino más bien habilitar procesos para que haya esto que mencionaba Arnulfo, liquidez y sobre todo posibilidad de que los bancos presten a las pequeñas y medianas empresas. ¿Finalmente la realidad explotará en la cara del gobierno federal y tendrán que tomar otras decisiones o así se van a quedar, Arnulfo? Desafortunadamente hay advertencias muy serias de que la recesión de este año puede ser una caída del PIB de entre el 6 y hasta el 12%, dependiendo de la magnitud y alcance de los apoyos fiscales que haya, que al parecer no los va a haber. Lo más preocupante quizás aquí es no solo la recesión del 2020, sino la imposibilidad de un rebote importante en el 2021. Esto dependerá de lo dañado que quede el aparato productivo y yo creo que por eso la reacción del sector privado con un monto significativo en este programa con el BID puede contribuir a amortiguar el golpe. Pues bueno, la situación entonces es compleja, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que
tendrá que surgir, Rodrigo, más programas de la iniciativa privada, aunque no le gusten los moditos al presidente? Pues yo creo que sí, mi querido Paco. Hemos visto varias compañías en lo individual también que van habilitando, por ejemplo, el pago a proveedores a 7 días. Tiene que haber de parte del Consejo Coordinador Empresarial mucho más agilidad en ese sector, y dependerá mucho también de qué tanto México sea pragmático, ahí sí desde el gobierno federal y la Secretaría de Economía, en alinearse con la capacidad productiva de Estados Unidos, porque en realidad el desempeño económico de México estará muy vinculado al desempeño que tenga Estados Unidos en 2021, claro, y como dice Arnulfo, siempre y cuando pues no se vaya erosionando, digamos, la capacidad productiva, es decir, que las empresas después de este severo apagón de la economía pues no quiebren, porque si no, no va a haber con qué arrancar cuando empiece el proceso de recuperación. Y bueno, sin duda, severo apagón de la economía, pero además de eso, yo sigo trayendo a la mesa los precios internacionales del petróleo, sí, que de verdad a mí me parece un factor de mucha preocupación. Sin duda lo es, mi querido Paco. Nada más decir un dato muy concreto. Estaba revisando datos ayer. En 1981, las exportaciones de México petroleras representaban el 60% de lo que México envió al mundo. En marzo de este año, lo que acaba de reportar el INEGI hace un par de días, ayer de hecho, representaron nada más el 3%. Por eso resulta tan extraño que buena parte de la agenda nacional esté vinculada al petróleo. Arnulfo, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, en ese sentido es claro que parte del problema que tiene el gobierno federal para poder ayudar a la economía en forma tangible es su fallida apuesta petrolera. No va a haber ingresos petroleros, de hecho Pemex se está volviendo un activo oneroso, improductivo para el gobierno federal, así lo han tomado en cuenta las agencias calificadoras al degradar la calificación de Pemex, pero también al degradar la calificación soberana, y eso le resta grados de libertad al gobierno federal. Sería muy positivo que hicieran una reflexión, un replanteamiento del presupuesto, no en el sentido que está mandando el presidente de controlarlo discrecionalmente, sino de cancelar algunos proyectos que hoy pierden bastante sentido, como por ejemplo la refinería de Dos Bocas. Muy bien, pues mi querido Arnulfo, mi querido Rodrigo Pacheco, muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días, Paco.